Álgebra superior y elementos de topología, clase número 3. Tercera parte de espacios vectoriales, corresponde a base de un espacio vectorial, dimensión de un espacio vectorial y algunos teoremas relacionados a estos dos conceptos. Bien, definimos base de un espacio vectorial, un conjunto B de n vectores pertenecientes a un espacio vectorial, se denomina base del mismo si, solamente si, cumple con dos cosas. Primero, genera el espacio vectorial en términos de lo que se había desarrollado en la clase anterior. Todo elemento del espacio vectorial B, del espacio vectorial que contiene a los vectores B corta, se tiene que poder expresar como combinación lineal de estos n vectores. Y segundo, el conjunto B es un conjunto linealmente independiente. Es decir, un conjunto para ser base de un espacio vectorial debe ser generador y linealmente independiente. Bases que son importantes de cada espacio vectorial son las bases canónicas, son las que más se utilizan. Vamos a llamar base canónica a aquella que la podemos asociar a cada uno de los vectores que conforman la base con alguna columna de la matriz identidad. Para que esto quede más claro, ponemos algunos ejemplos. La base canónica de R2 es los vectores 1, 0 y 0, 1. ¿No? Si esto lo ponemos en forma de columnas, obtenemos la matriz identidad. La base canónica de R3 son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Nuevamente, si los expresamos en forma de columna, obtenemos la matriz identidad de orden 3. La base canónica de los polinomios, que son de grado menor o igual a 2, son el polinomio constante 1, el polinomio de grado 1, 1x, y el polinomio de grado 2, x cuadrado, 1x cuadrado. Si nosotros completamos todos estos polinomios, el primero quedaría 1 más 0x más 0x cuadrado, sería 1, 0, 0, los coeficientes. El del medio, si nosotros lo escribimos completo, sería 0 más x más 0x cuadrado, 0, 1, 0, sus coeficientes. Y el tercer polinomio, si lo escribimos de manera completa, sería 0 más 0x más x cuadrado, 0, 0, 1. Fíjense que está relacionado, por ejemplo, con los que están expresados ahí arriba. La base canónica de las matrices cuadradas de orden 2 son estas cuatro matrices, ¿no? Donde todas las posiciones son ceros, excepto una, que es un 1. ¿No? Esta sería la generalización más intuitiva que podemos hacer de las bases canónicas. Si esta matriz la expresamos como una columna, y al lado ponemos esta como una columna, etcétera, etcétera, fíjense que cada una de esas columnas, las cuatro juntas conforman la matriz identidad, a lo sumo en un orden cambiado, ¿no? Porque no cambia la base canónica de R3 si expreso primero el vector 0, 1, 0 y después el vector 1, 0, 0, ¿no? El orden de los vectores en una base no cambia la base. Bueno, estas son algunas de las bases canónicas. Ejemplo 1. Hallar una base para el subespacio de R3 definido por esta expresión. H es el subespacio que queremos hallar una base, definido por todos los x vectores, ¿no? que están en R3, tales que satisfacen esta expresión. Recordarán de álgebra de segundo que esta expresión corresponde a un plano, ¿no? Los vectores que satisfacen esta ecuación están todos contenidos en un mismo plano. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar un vector genérico que pertenezca al plano H, que pertenezca al subespacio vectorial definido, y este punto genérico, este vector genérico de x, y, z, para estar en el plano debe satisfacer esta ecuación, ¿no? Este x más este y más este z, en realidad este x menos 3 veces este y más este z me tiene que dar 0. De donde puedo deducir que el z tiene que ser menos x más 3y. ¿No? Podemos despejar de acá z pasando el x restando y el 3y sumando. Diremos entonces que esta expresión del plano tiene grado de libertad 2. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tenga grado de libertad 2? Que yo podría, por ejemplo, elegir el valor de x que quisiese. Yo podría decir que x valga 4, 5, 10. Eso es grado de libertad 1. Y también podría elegir, por ejemplo, que la y valga 18.
o 27, o 32. Entonces ya tengo grado de libertad 2. Pero una vez que elijo un valor de X y un valor de Y, una vez que elijo un valor fijo de X y un valor fijo de Y, el Z ya no lo puedo elegir. Entonces, de las tres variables que hay, yo solamente puedo elegir dos valores. Expresado en términos de análisis matemático, esto tiene dos variables independientes y una dependiente. No necesariamente es la X y la Y, porque yo podría elegir que la Z valga 8, que la Y valga 9, y entonces ahí tendría que despejar el valor de X. Si yo podría elegir la Y y la Z, y eso me deja en situación de no poder elegir la X, ¿no? La X ya tendrá que tomar un valor específico. En cualquiera de las combinaciones posibles de las tres variables, yo solamente puedo elegir el valor de 2. También podría decir que no me alcanza con definir un único valor de X para determinar un punto de H o un vector de H. Si yo elijo un X, me quedará un Y y un Z que, bueno, tendrán que tomar algún valor alguno de los dos, porque si no obtengo infinitos vectores del plano H. Bueno, entonces decimos que tiene grado de libertad 2 porque de las tres variables tendré que elegir dos de manera arbitraria y la tercera dependerá de los dos primeros que elegí. Para la base que yo voy a hallar, decidí despejar Z, pero podría haber despejado X o podría haber despejado Y. Bueno, dado que X, Y y Z es el punto genérico que yo tomé, debe satisfacer esta condición de Z que deduje de la definición de H, entonces el punto ya no es X, Y y Z, sino que es X, y Z es menos X más 3Y. Entonces acá lo que me queda es el punto genérico expresado en términos de mis dos variables libres, mis dos variables que pueden tomar los valores que yo quiera, ¿no? Que en el caso de cómo yo trabajé, terminaron siendo la X y la Y. Esto que es una expresión vectorial por los axiomas del espacio vectorial, lo puedo descomponer por recíproca de la suma de esta manera, ¿no? Fíjense que si ustedes resuelven esta suma, vuelven hacia el paso intermedio. X, acá como primera componente, 0 porque no hay X en la segunda componente, menos X como tercer componente formando un vector, más, y ahora, como primera componente del segundo vector, como no tiene Y, va a 0, Y que es Y, y de la tercera componente 3Y. Insisto, esta suma me vuelve hacia el paso intermedio. X e Y fueron mis variables libres, fueron escalares, así que puedo extraer de esta expresión factor común, digamos, por recíproca de la propiedad distributiva del espacio vectorial. Entonces yo puedo sacarle al primer vector, perdón, dije propiedad distributiva, no, por la recíproca de la definición de producto entre un vector y un escalar. Puedo sacar X de factor común al primer vector e Y de factor común al segundo vector. Acá lo que obtuve fue una suma de dos vectores, ¿no? Con un escalar adelante que me permite expresar a mi vector X, Y y Z como combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, el vector 1, 0, menos 1 y el vector 0, 1, 3, dado que X e Y son variables libres, pueden tomar el valor que yo quiera, son una combinación lineal que me permite expresar cualquier valor de H. Es decir, estos dos vectores son base de H. Si no quisiese trabajar con estos dos vectores, lo que podría hacer sería asignar a X un valor y asignar a Y otro valor y conformar dos vectores alternativos al 1, 0, menos 1 y al 0, 1, 3. Podría, por ejemplo, elegir que la X valiese 1 y la Y valiese 1 y obtener un vector, y después hacer que la X valiese 0 y que la Y valiese 18 y obtener un segundo vector, y esos dos vectores también serían base del espacio vectorial H. Lo que estoy diciendo es que eligiendo dos combinaciones de X y de Y de valores, obtengo dos vectores. La evidente es 1, 0 y 0, 1. 1 para X, 0 para Y, obtengo el vector 1, 0, menos 1, y 0 para X, 1 para Y, obtengo el valor 0, 1, 3. Es decir, puedo elegir valores arbitrarios de X y de Y para formar dos vectores, y que en este caso yo me quedo, como es lo que uno usualmente hace, quedarme con 1, 0, menos 1 y 0, 1, 3. Dado que estamos en R3 y podemos hacer una interpretación geométrica de esto, vamos a hacerlo.
Muy bien, acá lo que está dibujado en naranja y en violeta son los dos vectores que hallamos recién, son los vectores ahí. 1, 0, menos 1, ¿sí? Que es claramente el vector naranja, y el vector 0, 1, 3, que es el vector violeta. Lo que está pintado en celeste es el plano dado, y lo que yo tengo acá es un punto genérico, es mi punto x, y y z, que está restringido al plano, ¿no? Es un punto perteneciente al plano, pero que desconozco sus coordenadas. Lo que demuestro en este paso, acá, tomando esta combinación lineal y también afirmando que los vectores 1, 0, menos 1 y 0, 1, 3 son base de H, es que todo punto P se puede expresar como una combinación lineal de estos dos vectores violeta. ¿Qué implica eso? Bueno, que yo puedo multiplicar al vector violeta por algún escalar. Eso recuerden que geométricamente implica mantenerle la dirección, pero cambiarle o el sentido o la longitud o el módulo, y sumarle lo mismo, un escalar, que acá no sé si se alcanza a apreciar, pero es beta por b y acá es alfa por u. Si yo sumo esas dos combinaciones lineales, ¿no? La combinación lineal de multiplicar a el vector u por un escalar y al vector b por otro escalar, esa suma por ley de la poligonal me da el vector p, el vector negro. Y eso es para cualquier punto de p que yo decida. Acá, por ejemplo, los dos escalares son negativos. Acá uno es negativo y otro es positivo, pero eso ocurre para cada punto que yo quiera ubicar en el plano, ¿no? Y su vector posición correspondiente. Cada punto que pueda poner en el plano lo puedo expresar como una combinación lineal de los vectores violeta y naranja. Bueno, esta no es la única respuesta a este ejercicio, porque podría haber tomado vectores diferentes si hubiese elegido valores diferentes para x o y, o si acá hubiese despejado diferente, hubiese obtenido también una base diferente, pero hay que tener en cuenta que un espacio vectorial posee siempre infinitas bases diferentes, y acá el ejercicio me pide hallar una base, entonces acá estoy satisfaciendo la condición pedida. Ejemplo 2. Hallar una base ahora para la intersección de los subespacios dados. Estos dos subespacios, bueno, seguimos trabajando en R3 para poder hacer una interpretación geométrica. Estos dos subespacios son dos planos, entonces dado que estamos intersectando dos planos y que sé leer que son no paralelos, recuerden de álgebra del año pasado, que este plano tiene por vector normal al vector 1 menos 3, 1, y el segundo plano al vector menos 2, 2, menos 3, y esos dos vectores no son paralelos, así que los planos no son paralelos, y por lo tanto hay intersección, y la intersección entre dos planos es una recta, ¿no? Entonces, en este caso, el subespacio al cual yo le quiero hallar una base es una recta. Bien, tengo estos dos subespacios. Voy a pasar estos dos subespacios a forma matricial, ¿sí? Tomamos la matriz de coeficientes. Acá no voy a trabajar con la ampliada porque dado que es un sistema homogéneo, la columna de resultados va a mantenerse siempre en cero, entonces no me hace falta. Lo que voy a hacer ahora es pivotear en el 1, acá, ¿no? Pivoteamos en este 1, reduzco la matriz, pivoteo ahora en menos 4, previamente lo transformo en un 1, a este menos 4, y ahora pivoteo en este 1, y obtenemos esta matriz escalonada, una matriz que tiene dos pivots, lógicamente es lo máximo a lo que puedo aspirar, porque es una matriz de dos filas con tres columnas. Entonces de acá, si nosotros volvemos al sistema de ecuaciones, nos queda que x es, acá yo estoy ya pasando el 7/4 de z para el otro lado, recordemos que de este lado tenemos un 0, esto sería x más 0i más 7/4 de z igual 0, de donde concluimos que x es menos 7/4 de z, y que y, a la segunda fila, es menos 1/4 de z. Es decir, el punto genérico o el vector genérico que esté en la intersección de estos dos subespacios de componentes x, y y z, en realidad tendrá que respetar que x sea menos 7/4 de z y que y sea menos 1/4 de z, y que la tercera componente es z. ¿A qué arribé? A que el punto genérico, en realidad, yo no puedo elegir las tres variables, puedo elegir una sola,
Por como yo despejé, la variable que puedo elegir es la z, pero también podría elegir la x y que todo quede en función de x, o elegir la y y que todo quede en función de y. Dicho de otra manera, si yo elijo un x, el y y el z quedan en función del x que elegí. Si elijo el y, pasa lo mismo con el x y con el z, y por como yo elegí despejar, si elijo el z, el x y el y dependerán del z. Es decir, tiene grado de libertad 1. Puedo elegir de las tres variables una sola. Muy bien, acá puedo nuevamente sacar factor común z, hacer en realidad recíproca de la definición del producto entre un escalar y un vector, y lo que me queda es que tengo a todos los puntos genéricos de la intersección de estos dos subespacios expresados como una combinación lineal de un único vector y un escalar z. Yo para obtener una base ahora tengo que asignarle un valor a z y quedarme con un vector. Z no puede ser 0, ¿no? Obviamente, porque si no me da el vector nulo en este caso. Pero sí puede tomar el valor 1 y quedarme con este vector, o como elegí yo, a z le asigné el valor 4 para quedarme con el vector menos 7, menos 1 y 4, que es un vector un poquitito más cómodo que este, pero en realidad tampoco están obligados a trabajar de esta manera. Este vector también es base del subespacio vectorial dado. Y ahí obtuve una base. La base de la intersección entre estos dos planos tiene un único vector, y una de las alternativas posibles es el vector menos 7, menos 1, 4. Esto también tiene una interpretación geométrica, así que también lo podemos ver. En este caso tenemos la intersección entre dos planos, ¿sí? El plano celeste y el plano rojo son los dos planos dados. La intersección la vemos ahí claramente, que es una recta, es esa recta, violeta, es la intersección entre los dos planos. Y si yo pongo un punto genérico ahí, sobre la recta, lo que quiero ver es que ese punto genérico se puede expresar como algún escalar para cualquier punto por el vector menos 7, 1, 4. Entonces, la base que yo determiné, ese vector es el vector menos 7, 1, 4, y bueno, se puede ver geométricamente que ese vector multiplicado por algún escalar siempre me da el punto P, ¿no? Porque el escalar lo que hace es cambiarle la longitud al vector verde, o a lo sumo cambiarle la longitud y el sentido, ¿sí? Pero el punto P, el vector P, siempre se puede expresar como combinación lineal del vector verde, ¿no? En términos de álgebra analítica, lo que vieron el año pasado, el vector verde es el vector director de la recta violeta. Muy bien, teorema. Dada una base B de n vectores de un espacio vectorial B y un vector U que pertenece al espacio vectorial B, B corta, ¿no? Un vector U genérico del espacio vectorial B, los escalares tales que me permiten expresar a U como combinación lineal de la base B larga son únicos. ¿Sí? Si yo tomo una base determinada y un vector, y ese vector lo expreso como combinación lineal de la base, cosa que la hipótesis me afirma que se puede, porque me dice que B es base, entonces todos los vectores se pueden expresar como combinación lineal de los B corta vectores, entonces esa combinación lineal es única, ¿no? Eso es lo que debemos probar. Bien, si sea U un vector que pertenece al espacio vectorial B, si U es el vector nulo, entonces la demostración es trivial. ¿Por qué? Porque dado que B es base, por hipótesis es linealmente independiente. Entonces, si yo pido una combinación lineal que me lleve al vector nulo, esa combinación lineal tiene que ser una sola, que es la combinación trivial, donde todos los escalares son ceros. Porque si hubiese dos combinaciones lineales posibles de los vectores de la base B que me lleven al vector nulo, entonces el conjunto B no sería linealmente independiente y por lo tanto estaría contradiciendo la hipótesis que es base. Entonces, en ese caso es trivial. Lo que me interesa es que U no sea el vector nulo. Yo tomo un vector U que no es el vector nulo y quiero probar que la combinación lineal es única. Entonces tomo un vector U que se puede expresar como una combinación de los alfas multiplicado a los vectores de la base B, y al mismo vector U que se puede expresar como una combinación de los mismos vectores, pero ahora con escalares beta.
¿no? ¿Qué quiero probar yo? Que los alfas y los betas son iguales en posiciones homólogas. Que el alfa 1, el beta 1 es igual, que el alfa 2, el beta 2 es igual, etc. Si todos los escalares son iguales para las dos combinaciones lineales, en realidad no son dos combinaciones lineales, sino que son una sola, y probé la tesis. Lo que vamos a hacer es restar componente a componente. Si a U le restamos 1 nos da el vector nulo. Y acá vamos a restar término a término y vamos a extraer vector común para la primera columna B1. ¿No? Me va a quedar alfa 1 menos B1. Acá este producto, insisto, ¿no? Esta resta, al de arriba le restamos el de abajo y sacamos vector común B1. A la segunda columna lo mismo, a la tercera lo mismo, hasta la última, donde me queda alfa n menos beta n por el vector b sub n. ¿Qué obtuve? Una combinación lineal de los vectores de la base B que me lleva al vector nulo. Ahora bien, B es linealmente independiente, por hipótesis, por ser base. Entonces, la única forma de combinar linealmente a los vectores de B y que el resultado sea el vector nulo es que todos los escalares sean cero. Porque si, por ejemplo, alfa 2 menos beta 2 no fuese cero, tendría una combinación lineal no trivial de los vectores y eso implicaría que los vectores serían LD y no lo son. Entonces, sí o sí, los escalares que multiplican a los vectores tienen que ser cero. Llevado eso a escritura, alfa 1 menos beta 1 tiene que ser 0, lo cual me lleva a que alfa 1 sea igual a beta 1. Para el segundo vector, alfa 2 menos beta 2 tiene que ser 0, es decir, alfa 2 tiene que ser igual a beta 2. Igual para todos los vectores. Hasta el último, donde alfa menos beta es también 0 y alfa sub n es igual a beta sub n. ¿Qué probé? Que los escalares de la combinación lineal de arriba y de la combinación de abajo son iguales. Y eso es lo que quería probar. Esa es la tesis. Que en realidad las dos combinaciones lineales son iguales y hay una única combinación lineal posible. Este es un teorema bastante importante, ¿sí? Los escalares que permiten escribir a un vector U como combinación lineal de una base determinada son únicos. Estos escalares, que dependen por supuesto de la base B, más adelante van a ser relevantes y tienen un carácter teórico importante. Entonces, este es un teorema que tenemos que tener en la cabeza. Otro teorema: dos bases de un mismo espacio vectorial tienen siempre el mismo cardinal. Este teorema lo que afirma es que, dado un espacio vectorial, como yo mencioné con anterioridad, puede tener diferentes bases, en realidad puede tener infinitas bases. Lo que este teorema afirma es que si yo tomo dos bases distintas al azar, esas dos bases van a tener siempre el mismo cardinal, la misma cantidad de elementos. Las bases están formadas por la misma cantidad de vectores. Como corolario, una vez que este teorema esté demostrado, vamos a tener que todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen en consecuencia el mismo cardinal. Pero por ahora vamos a demostrarlo para dos bases. Demostramos entonces, tomamos un espacio vectorial B tal que esté generado por un conjunto A y por un conjunto de vectores B. El conjunto de vectores A, que es base del espacio vectorial B corta, son los MU vectores, U1, U2, U3, hasta UM. Y el conjunto B de los B vectores, los NB vectores. Yo quiero probar que el cardinal del conjunto A y el cardinal del conjunto B es el mismo, es decir, quiero probar que M es igual que N. Supongo entonces que no son iguales, sino supongo que M es mayor a N. Recordemos que por hipótesis A es base de B corta, B es base de B corta, A es base, por lo tanto es linealmente independiente, y B es base, por lo tanto también es linealmente independiente. Por ser B, el conjunto B larga, una base del espacio vectorial, cualquier vector del espacio vectorial que yo considere se tiene que poder expresar como combinación lineal de los vectores B corta. En particular, si tomo el vector U1, eso también se tiene que cumplir. Es decir, U1, por ser un un vector del espacio vectorial, se tiene que poder expresar como combinación lineal de los vectores de la base B larga. Lo mismo para U2, para U3, etcétera, ¿no? Hasta UM. El vector U sub M se tiene que poder expresar como combinación lineal de los B vectores. Bueno, además A, por ser un vector linealmente independiente, el conjunto A,
por ser un conjunto linealmente independiente, si yo lo planteo como una combinación lineal igualada al vector nulo, esta combinación lineal tiene que ser única. Es decir, yo tomo un gamma 1, multiplico por el vector u1, más gamma 2, multiplico por el vector u2, más gamma 3 por el vector u3, más gamma m por el vector u sub m. Esto es una combinación lineal del vector nulo. Dado que el conjunto A es linealmente independiente, los gamas pensados como incógnitas de este sistema tendrían que generar un sistema compatible determinado, cuya única solución sea la solución trivial. Eso debiera ocurrir, puesto que por hipótesis A es un conjunto linealmente independiente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es en la combinación lineal de aquí abajo, a ver, en esta combinación lineal, vamos a sustituir el vector u por el vector u expresado como combinación lineal de los vectores b corta. Es decir, en este u sub 1 vamos a escribir toda esta combinación lineal. En este u sub 2, toda esta combinación lineal, etc. Entonces, en esa combinación lineal sustituimos, como dije recién, en todo u sub 1 su combinación lineal, en todo u sub 2 su combinación lineal, etc. Ahora hay que reescribir esta expresión, este proceso algebraico no lo voy a hacer, pero tratemos de seguirlo si yo lo voy a explicar. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de gamma 1 respecto de toda esta combinación lineal. Entonces va a quedar alfa 1, 1 por beta 1 por gamma 1, gamma 1 por alfa 1, 2 por beta 2, más gamma 1 por alfa 3, 1 por beta 1, etc. Lo mismo para gamma 2. Lo mismo para gamma 3 hasta gamma sub m. Van a quedar un montón de términos que contengan a b sub 1, que van a tener como coeficiente gamma 1 por A1, 1, más gamma 2 por A2, 1, más gamma 3 por A3, 1. Todo eso multiplicando a b sub 1, que va a poder salir de vector común. Acá en el medio no está escrito, pero hay un alfa 1, 2 por vector B2, que también va a haber un término con vector B2 acá, y que también va a salir de factor común B2, donde los coeficientes van a ser alfa 1 por, perdón, gamma 1 por alfa 1, 2, más gamma 2 por alfa 2, 2, más gamma 3 por alfa 3, 2, más, etc. Si escribimos todo eso, queda algo así. No todo lo que tenga, B1 expresado como coeficiente, más todo lo que tenga B2 como coeficiente, más, y último, todo lo que tiene B sub n como vector expresado como un coeficiente. Lo que me queda, que no está todo escrito, por supuesto, porque es muy largo de expresar, pero lo que me queda es una combinación lineal de los vectores B, de B1, de B2, de B3 hasta Bn, cada uno multiplicando a un coeficiente, porque toda la cuenta de todos los paréntesis que hay son números, igualado al vector nulo. Es decir, una combinación lineal de los vectores B que provenían de la base B larga, igualada al vector nulo. Bien, la base B larga también está formada por vectores linealmente independientes. Si estos vectores B corta provienen de la base B larga, que son linealmente independientes por hipótesis, por ser base. Entonces, el sistema que acá queda planteado tendría que ser compatible determinado. Bueno, esto, si yo lo desarrollo en términos de sistemas de ecuaciones, todo este coeficiente tiene que ser cero, porque tiene que ser la solución trivial, ¿no? Todo el segundo coeficiente tiene que ser cero, así hasta el último coeficiente que también tiene que ser cero. Donde lo que me queda planteado es un conjunto de ecuaciones, es un sistema de ecuaciones con los gamas como incógnitas. Los gamas son m gamas, ¿no? Gamma 1, gamma 2, hasta m. Y la cantidad de ecuaciones viene dada por cuántos vectores Bn hay, porque este vector B1 genera que este escalar del paréntesis forma la primera ecuación al pedirle que sea cero. El segundo vector, el vector B2, que tiene un paréntesis parecido a esto, al igualarlo a cero genera la segunda ecuación. El último vector B sub n, que toma este coeficiente y le pide que sea cero, genera la ecuación número n. Entonces me queda un sistema de ecuaciones que no es cuadrado, que tiene m incógnitas, que son los m gamas, y n ecuaciones que vienen de los b sub n vectores. Este sistema que es homogéneo, por ser homogéneo, está obligado a ser determinado. Pero si no es cuadrado,
está obligado a ser compatible por ser homogéneo. Pero al no ser cuadrado, no puede ser determinado. Por lo tanto, es un sistema compatible indeterminado, es decir, que admite más de una solución. ¿Qué implicaría eso? Que los vectores B corta son linealmente dependientes, que es absurdo porque por hipótesis es una base. Entonces, ¿qué provee? Que M no es mayor que N. Entonces tiene que ser menor o igual que N. Repito, habías supuesto que M era más grande que N, entonces llego a que me queda un sistema compatible indeterminado y que es un absurdo. Entonces niego la suposición, si M no es más grande que N, o es más chico o es igual. Si yo repito todo este procedimiento partiendo de la suposición que M es más chico ahora que N, voy a llegar al mismo sistema y voy a llegar a la misma conclusión, que me queda un sistema que no es cuadrado y que por lo tanto no puede ser compatible determinado, y cosa que es un absurdo nuevamente. Entonces, dado que no es más chico y no es más grande, la única solución posible es que sean iguales. Y ahí queda probado que dos bases diferentes del mismo espacio vectorial tienen la misma cantidad de vectores. Como corolario, todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen el mismo cardinal. Bien, definimos entonces, si yo tengo un espacio vectorial B y ese espacio vectorial B tiene al menos una base con una cantidad finita de vectores, entonces, dado que todas las bases van a tener ese mismo número de vectores, a ese número lo denominamos dimensión del espacio vectorial. Si un poquito más en limpio, llamamos dimensión del espacio vectorial al cardinal de todas las bases del espacio vectorial. Si tomamos el espacio vectorial trivial, que solamente contiene el vector nulo, entonces decimos que su dimensión es 0. Hay definiciones alternativas de dimensión de un espacio vectorial, hay algunas que los relacionan con el concepto de variables libres en un espacio vectorial, sí que se puede también definir así, como la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de variables libres que quedan en su definición, pero nosotros vamos a tomar esta definición, ¿sí? Definimos base, demostramos que todas las bases tienen el mismo cardinal y denominamos dimensión al cardinal de las bases. Vamos a ver ahora dos teoremas que son muy útiles, sobre todo en la resolución de ejercicios, pero que no vamos a demostrar. Su demostración está en el libro de cátedra, si la quieren ir a mirar, no son difíciles de seguir, pero bueno, nosotros no las vamos a desarrollar. Si yo tomo un espacio vectorial B que tiene dimensión n, entonces todo conjunto linealmente independiente tiene que tener una cantidad menor o igual de vectores que la dimensión. A ver, en ejemplos numéricos. Si yo tomo un espacio vectorial de dimensión 8, todos los conjuntos de vectores linealmente independientes pueden tener como máximo 8 vectores. Si yo tomo 7 vectores, pueden ser linealmente independientes. Si yo tomo 3 vectores, pueden ser linealmente independientes. Si yo tomo 9, no. Necesariamente van a ser linealmente dependientes, porque la dimensión también es la máxima cantidad de vectores linealmente independientes que se pueden generar en un espacio vectorial. ¿Sí? La dimensión entonces restringe la cantidad de vectores linealmente independientes que puede haber en el espacio vectorial. Por ejemplo, en R3, que tiene dimensión 3, puedo tener un vector LI, dos vectores LI, tres vectores LI, pero no 4, no 5, no 6, porque serían más que la dimensión del espacio vectorial. Otro teorema muy útil también es que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión n y tengo un conjunto de n vectores linealmente independientes, entonces es base. Si este teorema me afirma a mí que si yo conozco la dimensión de un espacio vectorial y formo un conjunto linealmente independiente con esa cantidad de vectores, no tengo que probar que es base porque este teorema me permite apoyarme en él para afirmarlo. Ejemplo, en R5, si yo tomo 5 vectores y pruebo que son linealmente independientes, son base. En R3, 3 vectores son base. Muy bien, eso es todo para la clase número 3. Quedan para la resolución de ustedes los ejercicios del ítem 15 al ítem 18. A ver, los voy a mostrar.
Bueno, el ítem 15 pide determinar si los conjuntos dados son bases de los espacios vectoriales, ¿no? Estos dos vectores para el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, o estos tres vectores. Recuerden que un conjunto tiene infinitas bases, entonces, si por ejemplo el 15.3 resulta que son base, eso no implica que el 15.4, que es el mismo espacio vectorial, pero formado por diferentes vectores, no pueda hacerlo. Así que va a haber que probarlo para cada uno de estos conjuntos. Tienen las definiciones, tanto de base como de los espacios vectoriales, y tienen teoremas que los pueden ayudar a reducir la parte analítica. El 15.8, 15.9 es lo mismo para el espacio de las matrices, así que bueno, también lo mismo. Después en adelante, del 15.10 en adelante, ya hay interpretación geométrica, así que los ejercicios que tengan interpretación geométrica quizás es útil que intenten ver en dónde se están moviendo. Si yo los invito a que intenten comprender qué es lo que está ocurriendo o qué espacio, su espacio vectorial, son los que les está pidiendo que calculen una base. Bueno, el 16 es lo mismo que los del punto 15, pero para, no, el 17, perdón, para R5, el 16 es una demostración, intenten resolverla. El 18, que es el último, es hallar una base para las intersecciones de los subespacios dados. Son en R3 todos los ejercicios del punto 18. Lo mismo que dije antes, ya que hay interpretación geométrica, intenten hacerla. Y bueno, hay un ejercicio en esta misma clase que es muy parecido a estos del punto 18 como ejemplo, así que ayúdense con eso para poder resolver. Y hasta ahí es la clase número 3.